El siguiente plano que nos vamos a encontrar después del hueso es los compartimentos grasos. Sabéis que hay compartimentos grasos superficiales y profundos, que los superficiales son móviles y que los profundos son fijos. Tenemos que conocerlos porque esa diferencia entre profundo y superficial va a condicionar incluso la forma de tratamiento. ¿Qué producto vamos a utilizar en un compartimento graso superficial que queremos disimular aquellas arrugas verticales, aquella sombra que sale por debajo del festón malar? Pues no es lo mismo uno que el otro, porque utilizaremos un producto que pese menos, que volumice, que no llegue a deformar la mejilla. Todo esto es fundamental. Y en los compartimentos profundos lo que queremos es utilizar un producto con una capacidad de proyección mucho mayor que nos permita levantar, rellenar y recolocar. Por tanto, sí que es cierto que a veces esto puede ser como muy tedioso, pero es la base de nuestros tratamientos. Ver cómo se van comportando los compartimentos grasos, nasolabial, estos son los superficiales, el nasolabial. ¿Veis cómo están muy móviles? ¿Vale? Precisamente son los que más se nos van a descolgar, los que más vamos a tener que cuidar, ¿de acuerdo? Nasolabial, el medial y el medio. Y después el suborbicular, ¿de acuerdo? ¿Y qué sucede durante el proceso de envejecimiento? En esta pequeña animación vamos a ir viendo cómo va cambiando la cara a medida que va pasando los años. Es una animación, por supuesto, pero si lo traducimos a lo que sucede a nivel de compartimentos, vamos a ver cómo hay una evolución y se ponen de manifiesto las dos teorías, la teoría volumétrica y la teoría gravitacional, en la cual influye en los cambios, sabiendo que el único compartimento graso que cambia de volumen para aumentarlo es el nasolabial superficial. Es por eso que tenemos que tener muy claro que esto nos va a condicionar una aparición del surco nasoyugal, un peso que se nos va a ir encima del labio produciendo el surco nasogeniano, y a nivel profundo todos van a ir desplazándose hacia abajo y al mismo tiempo disminuyendo volumen. ¿Qué otras cosas tenemos que conocer? Por supuesto la anatomía vascular. ¿Por qué? Pues porque cada vez más está ahí, flotando en el ambiente, esa espada de Damocles de provocar una pequeña isquemia que tenga unas consecuencias negativas. Hemos hablado muchas veces de zonas seguras, pero ¿realmente creéis que hay alguna zona segura en la cara? ¿Alguna zona en la cual podamos relajarnos y decir aquí pincho alegremente y sin problemas? Yo creo que no. Porque donde menos te lo esperas hay una variante anatómica y te complica la vida. Hablaremos de la arteria facial, que sabéis que emerge en la cara a través de la escotadura premasentérica profunda, se va dirigiendo hacia el modiolo, pasa por la zona del labio inferior dejando la arteria labial inferior, pasa por debajo del modiolo, deja la arteria labial superior, a partir de que atraviesa el músculo cigomático mayor, ya empieza a ser superficial, a lo largo de todo el surco nasogeniano se va superficializando, a nivel de fosa piriforme ya es superficial, se continúa con la arteria angular, da a la arteria de la aleta nasal y después va a pasar a la arteria supratroclear, anastomosándose con la arteria supraciliar y con la temporal superficial. El saber todo esto nos va a hacer estar muy atentos a que cuando tengamos que trabajar estas áreas, habrá zonas en las cuales preferiremos tratamientos superficiales o profundos en función de la presencia de estos problemas, de estas estructuras vasculares. ¿Seguro? No hay ninguna. No bajéis nunca la guardia, no tengáis prisa, porque después vienen los problemas. A nivel nervioso, quizás no es tan importante, porque ¿cuántas veces hemos visto que a nivel de anestesia se pinchan los nervios y no pasa nada? Pero sí que es verdad que hay que tener cuidado porque al final nuestros pacientes nos van a catalogar en función de si hacemos morados y si hacemos dolor. Entonces, el fidelizar a un paciente tiene mucho que ver con esto. Con lo cual, si nosotros conocemos la existencia de este paquete vasculonervioso y lo evitamos, pues mucho mejor para evitar esos problemas.
Habitualmente la localización de este paquete vascular nervioso es muy sencilla. Lo palpamos y somos capaces de palpar la escotadura en la cual se sitúa la salida del paquete vascular nervioso infraorbitario. Pero también es verdad que hay muchos pacientes que ya llegan a nosotros inyectados y tocar aquello es bastante más complejo. Y tenemos que tirar ¿de qué? De anatomía, de conocer cuáles son las relaciones anatómicas como es esta. Es decir, si hacemos pasar una línea imaginaria que vaya por la línea medio pupilar y por la comisura de la boca, vamos a poder más o menos saber dónde se sitúa el supraorbitario, el infraorbitario y el mentoniano, las tres ramas del trigémino. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos con la técnica. Os he puesto esta primera porque es como la pregunta recurrente, ¿no? ¿Con aguja? ¿Cuántos pincháis con cánula de aquí? Levantad la mano, por favor. Casi todos. ¿Pero siempre habéis pinchado con cánula? No. ¿Cómo empezasteis? Aguja. Con aguja. Es decir, que no hay que criminalizar ni la aguja ni la cánula, pero hay que dominar ambas técnicas. En cuanto a la aguja, yo creo que tiene unas características muy interesantes que ahora veremos y que no debemos despreciar pensando en que, bueno, yo pincho siempre con cánula porque esto sí que es seguro y me evita los posibles efectos adversos. Mentira. Ya se han dado casos, están descritos y publicados, casos de isquemias por inyecciones intravasculares con cánulas. Por tanto, no bajemos la guardia. ¿Cuáles son las características? Pues mirad, la cánula normalmente es menos traumática, genera menos dolor, es más segura y tiene menos riesgo de hematomas, pero a cambio es menos precisa y genera un mayor gasto de producto. Cosa que con la aguja tenemos un control exacto del plano de inyección. Sabemos la cantidad que dejamos y dónde la dejamos. Por tanto, al final, yo creo que este dilema de si cánula, aguja, yo creo que ya forma parte del pasado. Lo he sacado aquí un poco pues, para relajarnos en cuanto a la explicación, pero realmente creo que tenemos que ser dominadores de ambas técnicas, porque al final veréis que incluso en los tratamientos que yo hago, mezclo ambos de forma simultánea. ¿Qué zonas vamos a tener en cuenta a la hora de tratar el tercio medio? Pues fijaros, el pómulo, arco cigomático, fosa piriforme, la ojera y surco pálpebro-malar. Son zonas que al final nos van a dar un resultado mucho más bonito que si solamente tratamos una en concreto. En mi consulta intento siempre inculcar el sentido de que a nuestros pacientes les tenemos que hacer un plan de tratamiento. Les tenemos que explicar y llevarlos de la mano diciéndole, mira, ahora te vamos a hacer esto, después 2 meses después lo otro. Y al final tienes todo un planning de un mes, de un año, de un tiempo, y que cada periodo que pase vamos a ir repitiendo y reforzando cada cosa. Porque si no, primero vamos a perder una oportunidad de negocio y segundo no va a lucir. Porque al final coincidiréis conmigo en que la belleza es equilibrio, armonía. Puedes tener unos ojos preciosos, pero si el resto no acompaña, estás perdido. Por tanto, el tratar todo nos va a ayudar muchísimo. ¿Y cómo tratarlo? Pues igual que cuando hacemos una casa, empezamos por los fundamentos, generando una buena base estructural, dando una estructura de soporte y acabando en la zona superior tratando la piel también. La gran olvidada, ¿eh? ¿Cuántas veces nos preocupamos de la redensificación? Muy pocas. ¿Por qué? Porque es sutil, porque la gente no viene a eso, porque la gente llega y nos dice, doctor, sí, pero es que no me noto nada. Lo que no sabe es que está invirtiendo en tratamientos para evitar que en el futuro tengan más tratamientos en sí. Por tanto, tenemos que tener en cuenta ambas, las 3 estructuras, para poder tener tratamientos adecuados. Y tratamos a todos igual, que duda cabe, si acabamos de decir que ni por edad ni por género somos iguales, no podemos tratar a todos igual. Por ejemplo, por poner una posibilidad, cuando tratamos un arco cigomático en una mujer, lo vamos a tratar dirigiéndonos hacia la raíz del pabellón auricular. Sin embargo, cuando lo tratamos en el hombre, nos dirigimos hacia el trago. ¿Por qué? Pues porque la mujer, el canon de belleza que habíamos visto en la máscara, hoy por hoy, y en esta raza, la raza caucásica, porque también por raza van a cambiar las exigencias y las demandas, se pide precisamente esto. ¿De acuerdo? Vamos a ver, por ejemplo, cuál sería una posibilidad de tratamiento en cuanto a lo que vamos a empezar por poner el fundamento, el tratamiento que eleva
las estructuras. Vamos a empezar por tratar el pómulo. No pretendo sentar cátedra, los que me conocéis sabéis que yo he aprendido de muchos compañeros que estáis ahí sentados y que os lo agradezco barbaridad. Entonces, yo os presento este vídeo porque es el que a mí me resulta más fácil. ¿Que hay otras fórmulas? Evidentemente. Mirad muchas y las que más os gusten, disfrutadla. Situamos un punto de abordaje localizado en la línea media entre la parte superior e inferior del hueso cigomático y en una línea que pase por el canto externo del ojo. Para mí esas relaciones anatómicas es importante porque no necesito marcar, y si yo marco, al final tengo que o quitar la marca y no me ha servido de nada, o si no me arriesgo a introducir parte de esas partículas de cera que me van a generar un problema después de posible biofilm o efecto adverso. Me dirijo, una vez he atravesado el SMAS, me dirijo a la aleta nasal, pero cuidado, no me dirijo a la aleta nasal arrastrando la cánula por el hueso, porque sabéis que tiene una forma ese hueso, como hemos visto antes en las calaveras. Si yo pretendo seguir el borde óseo, me voy a encontrar con que voy a hacer daño en el hueso, la paciente va a dolerle, puedo hacer un hematoma. Si paso por encima, estoy en el mismo compartimento graso estanco y eso me da lugar a que yo pueda con libertad poder trabajar. Una vez estoy en ese compartimento profundo medial, voy retirando de forma progresiva y procuro forzar un poco la curvatura de la cánula, porque así como cuando voy hacia adelante intento ser tangencial a la curvatura del hueso cigomático, cuando voy hacia atrás pretendo que la cánula se mantenga en el mismo sitio porque no quiero perder el plano. Al final, como habéis visto, lo que hacemos es convertir la cánula en una aguja, la pongo perpendicular y hago un último depósito para que ese punto de abordaje que coincide con el punto de máxima belleza o máxima luminosidad se proyecte y nos dé más belleza. En el mismo vídeo habéis podido ver que también aprovecho el mismo punto de entrada para hacer un pequeño depósito en fosa piriforme. Yo creo que ese punto es fundamental porque yo recuerdo, y los que estamos aquí hay algunos que ya tienen una edad, seguramente también la acuerdan, la época en que pinchábamos que si con columnas, que en forma de helecho, que si, ¿verdad? ¿Qué estábamos haciendo en aquella época? Éramos meros rellenadores de agujeros. Afortunadamente hemos evolucionado y ahora nos preocupamos un poquito de cuál es la causa. La causa es ese compartimento graso nasolabial que decíamos que se cae encima del labio y tenemos que evitar que se caiga. Pues para mí ese punto del 0,1, 0,15 me viene fantástico para soportar esa caída y evitar que se nos venga encima. Por tanto, esa es una forma, por ejemplo, de tratar en profundidad el pómulo y, por tanto, el tercio medio. Pero claro, el tercio medio os he dicho que la otra parte es la parte cigomática. Vamos a ver otro vídeo en el cual vamos a ver cómo tratamos el arco cigomático. Aprovechamos el mismo punto de entrada, pero en este caso, una vez atravesamos el SMAS, que es lo que diferencia, como siempre, la parte superficial de la parte profunda, vamos, aquí sí, arrastrándonos por el hueso, porque no hay ninguna estructura vascular o nerviosa que nos pueda complicar. Vamos deslizándonos por encima del hueso hasta llegar a la parte más alta y de forma retrotrazante en 1, 2 o 3 líneas conseguir ir haciendo un depósito que nos facilite esa proyección que buscábamos. ¿Y por qué el punto de entrada me parece correcto aquí? Pues porque cuando hago un ángulo, un abanico, donde más depósito voy a hacer porque se unen los retrotrazantes es en el punto de máxima belleza, es decir, inconscientemente o conscientemente lo que estoy haciendo es proyectar ya de forma automática este punto. Veréis que hay otros puntos de abordaje, desde aquí abajo, desde aquí arriba, lo que queráis. Probadlo y si os gusta seguís y si no, pues otra cosa. ¿Y qué producto vamos a hacer en este tipo de cosas? Pues unos productos que nos voluminicen. Permitidme que os hable un poquito del ácido hialurónico, aunque ya lo conocéis. El ácido hialurónico es un polisacárido que de forma natural se encuentra libre y que el único problema que tiene es que se degrada muy rápidamente. La industria llegó a la conclusión de que si le añadíamos un reticulante, en este caso el butanediol diglycel-éter, conseguiríamos que durase más tiempo. Y esto es así, pero con una salvedad, dependiendo de la calidad
del ácido hialurónico que utilicemos, vamos a tener que usar más cantidad de enlaces covalentes o menos. Cuanto más cortas sean las cadenas, es decir, cuanto más bajo sea el peso molecular del ácido hialurónico que estamos inyectando, vamos a tener que utilizar, para conseguir la misma estructura tridimensional, más enlaces covalentes. Por tanto, lo ideal, si queremos que nuestro hialurónico se adapte a la movilidad, que no nos pase como nos pasaba antiguamente, ¿os acordáis que cuando le poníamos surcos nasogenianos rellenando aquellos agujeros, mientras estaba estático, joder, la señora estaba estupenda, pero cuando sonreía de pronto hacía aquello, ¡pum! Y decías, mira, ¿por qué? Porque los productos no se adaptaban a la movilidad. Y eso depende de esto, de la cantidad de enlaces covalentes que le pongamos. Imaginaros un globo al cual vamos a ir dándole vueltas con un alambre y con ese alambre vamos cubriendo ese globo y generando una esfera en la cual el alambre está cubriendo ese globo. Pinchamos el globo y si nosotros queremos deformar ese alambre, como no tiene ningún tipo de ligadura entre los diferentes entrecruzamientos que se han producido, es perfectamente deformable. Sin embargo, si empezamos a generar ligaduras entre los entrecruzamientos, cada ligadura representa rigidez. Y ahí es donde viene la diferencia entre Teoxan y otros hialurónicos. La mayor parte de hialurónicos que vamos a encontrar en el mercado están en un grado de modificación de entre el 5 y el 10%. En la gama RHA estamos entre un 1,9 y un 4%. Por eso nos atrevemos a presumir de que es una gama resiliente, es una gama que se adapta a la movilidad. Esto es un poco lo que os decía antes, es decir, cuando el producto no es capaz de adaptarse a la movilidad, puede disgregarse, puede moverse, puede deformar. Cuando el producto tiene esa cohesividad, pero al mismo tiempo esa elasticidad, nos permite perfectamente el poder trabajar con él. Y aquí tenemos los dos productos, Ultradip y RHA4. La diferencia entre ellos, la primera de ellas es que es diferente modo de reticulación. Uno es RHA y otro es la gama clásica. La concentración, 25 y 23. Pero yo creo que la diferencia básica es que aquí, como veis, tenemos un 10% y aquí tenemos un 4%. Claro, si yo os digo que lo ideal es que sea adaptable a la movilidad y os presento un producto con un grado de modificación del 10%, lo primero que tengo que pensar es que tendré que trabajar con él a niveles mucho más profundos y me servirá para proyectar. Como yo digo, yo quiero utilizar Ultradip, pero quiero esconderlo. No quiero que se me vea desde fuera. Por tanto, va a ser un producto que lo vamos a situar a nivel de periósteo, profundo. Me va a ayudar a elevar los tejidos, pero no me va a dar ese efecto lifting porque no es su función. Para eso tenemos el otro, RHA4, que con un grado de modificación muy bajo podemos ponerlo a nivel subcutáneo y nos permite esa maleabilidad. Podemos mejorar esas arrugas que aparecen en mejilla trabajando superficial. Sabéis, por lo que hemos visto antes, que a nivel de mejilla no podemos trabajar profundo, porque si atravesamos el ESMAS nos vamos a enfrentar con la parótida, nos vamos a encontrar con el conducto de Stenón, nos vamos a encontrar con el nervio facial. Por tanto, en cada plano utilizaremos un producto para al final conseguir el resultado buscado. Resumiendo, yo diría que en hombres que, como hemos dicho, queríamos más proyección y rasgos más duros, el pensamiento se me va hacia Ultradip. Sin embargo, en mujeres que son de piel más fina, voy a utilizar RHA4. Aunque, como siempre, las excepciones, que son las más bonitas, podremos utilizar perfectamente un Ultradip en una mujer con una mejilla gruesa y que necesitemos levantarlo mucho. Pero siempre desde la perspectiva Ultradip profundo, porque lo quiero esconder, lo quiero dejar allí que me proyecte, que me haga su función, pero sin llegar a que se vea desde fuera, que eso es lo que nos pasaba antes y no queremos que pase ahora. Todo esto viene para preparar al final lo que aquí dice: el tercio medio es imprescindible en el tratamiento de la ojera. Yo creo que hay dos áreas en la cara que son las más difíciles para tratar: el labio y la ojera. El labio porque es muy personal, hay que tener una técnica muy depurada, y la ojera porque las complicaciones pueden ser muy graves.
pero siempre vamos a ver si seguimos un pequeño protocolo que no es tan difícil. Lo que pasa es que a veces delante del paciente, o porque cedemos a la economía, ¿cuántas veces el paciente le planteas un tratamiento de proyección, de elevación del pómulo y del arco cigomático y te dices que no tengo? Y tú, que quieres pagar la hipoteca a final de mes, dices, bueno, va, ya te hago la ojera. ¿Merece la pena? ¿Os satisface? ¿Tenéis buenos resultados? Pues mirad, alguien una vez me dijo que un signo de madurez médica es aprender a decir que no. Y yo, por mi propia experiencia, lo he aprendido. Por la vía dura, Es decir, por fracasos y por problemas. Así que si un paciente no puede pagar, buscar sistemas. Hoy en día la financiación, la progresión, el hacerlo poco a poco, hay muchas fórmulas para poder hacer las cosas, pero nunca cedáis a hacer las cosas como el paciente quiere. No es un supermercado nuestra consulta, demonios. Somos nosotros los que decimos cómo se pone. ¿O a alguien le cuestionan cómo tienen que poner una válvula cardíaca? No, mire, doctor, es que yo quiero la marca tal y que me la ponga usted por vía no sé qué. La medicina estética empieza por un nombre que es medicina. No os dejéis manipular. Y si no son capaces de pagar, buscad alternativas, y si no, pues que entiendan que a lo mejor ese paciente no es para vosotros. Pero no cedáis, porque yo personalmente, en las veces que he cedido, ni me he quedado contento yo, ni se ha quedado contenta la paciente, y al final te queda ese sabor de boca y dices, ¿y para qué lo habré hecho? Con lo cual, empecemos con la ojera por el sitio adecuado. Y para mí siempre, la ojera es como la casa que veíamos antes. Primero el sostén, la estructura. ¿Por qué? Porque fijaros, una cara que podía ser tan compleja como esta, que dices, jo, es que esta ojera, bolsa, edema, madre mía. Pues mirad qué pasó simplemente después de tratarle el arco cigomático y el pómulo. No está tratada la ojera. Pero Rosario es una mujer que es paciente mía hace muchos años y que entendió que lo que ella necesitaba es lo que yo le estaba recomendando. Y haciendo las cosas pasito a pasito, todo perfecto. Bueno, un momento esperado, estabais todos diciendo, ¿cuánto habláis de la ojera, no? Pues ya hablo de la ojera. Os voy a remitir al consenso que gracias a Teoxart publicamos entre varios compañeros, que creo que sirvió para ponernos de acuerdo diferentes profesionales de diferentes especialidades en cuál creíamos que era una posible técnica para conseguir que fuera fácil, que fuéramos capaces de disminuir los efectos adversos, que todo el mundo fuera capaz de enfrentarse a la ojera sin miedo y con seguridad. Participamos 3 médicos estéticos, un oftalmólogo y un maxilofacial, o 2 maxilofaciales. La doctora Raquel Guijarro no está en esta fotografía, le pido disculpas. Pero creo que sirvió para eso, básicamente. Para que, por una vez, diferentes profesionales, venidos desde diferentes especialidades, nos pusiéramos de acuerdo. Que no os creáis que es fácil, porque ahí cada uno tiene un ego tremendo. Pero lo primero que nos costó, y que al final conseguimos, fue saber qué es la ojera. La ojera es una depresión, no es una pigmentación, no es una bolsa, es una depresión situada en la parte del párpado inferior que va desde el saco lagrimal inferior hasta la línea medio pupilar. Y todo lo otro se llamará de otra manera, como vemos aquí, en estas nomenclaturas, pero no es ojera. ¿De acuerdo? ¿Qué capas anatómicas nos encontramos? Desde fuera hacia adentro vamos a encontrarnos la piel, nos vamos a encontrar la grasa subcutánea, el músculo orbicular, la grasa suborbicular y el hueso. Recientemente en Toledo a mí me llegó la noticia de que había un famoso anatomista que decía que no, que esto era mentira, que esto era una falacia y que había 3 capas: piel, músculo y hueso. La primera cosa que a mí me vino a la cabeza, si eso fuera así, probablemente no tendríamos ni edemas ni Tyndall, y sin embargo los tenemos. Por tanto, yo sigo pensando que esas 5 capas tenemos que tenerlas muy presentes y que además cuando hacemos una disección las encontramos. Por tanto, no simplifiquemos hasta ese punto. Conocer la vascularización, ya más o menos lo hemos comentado antes, la arteria angular, la arteria facial transversa, arterias que están aquí y que tenemos que tener mucho cuidado con ellas, pero sobre todo cuando hablemos de técnica hablaremos de ir con cuidado, despacito, lento, y para eso será mucho más fácil.
Para mí muy importante los linfáticos. 2 líneas de drenaje. La línea que viene al submandibular y la línea que va a la zona pretrago. Esto, fijaros que parece banal, pero sí que tiene su gran importancia desde el punto de vista del tratamiento. Porque claro, si yo trato la ojera y el mismo día trato el surco palpebromalar, se pueden dar las condiciones perfectas para bloquear la salida por aquí y bloquearla por acá. Con lo cual, yo estaré creando una cosa que muchas veces nos han dicho, o que hemos oído, ¿no? Doctor, he venido a ponerme más guapa y fíjese cómo estoy. Pues bueno, simplemente haciendo un buen timing, una buena prescripción de los tratamientos, podemos evitarlo. ¿Qué nos cuesta? Mire, hoy le vamos a hacer esto, vamos a esperar 15 días a que se recupere todo este sistema linfático y después hacemos esto otro. Son 2 tratamientos diferentes para 2 áreas diferentes. ¿Y qué es la ojera anatómicamente hablando? ¿Cuáles son los límites? El límite inferior, el hueso. ¿De acuerdo? Hablábamos de las diferentes capas y decíamos que la grasa suborbicular es la que teníamos ahí, pegada al hueso. Cuando yo empezaba a hacer charlas de este tipo, siempre hablábamos de que el tratamiento tenía que ser en supraperiósteo, pero cuando uno integra lo que es un compartimento con lo que es el tratamiento, se da cuenta de que al final lo que vamos a hacer es inyectar un producto en un compartimento graso estanco. Pues no hace falta ir rascando el hueso, que lo único que puede provocar es un hematoma retroperióstico que duele muchísimo y que complica mucho las cosas. Por tanto, si tenemos claro qué es el hueso, vamos a poder ir delimitándolo. Vamos a crear nuestra pirámide de ojera, La parte proximal, el límite proximal, corresponde al orbicularis oculi, un ligamento que lo tenemos aquí, que nos aguanta la grasa que está rodeando el globo ocular. La parte distal está formada por la vena facial y por el músculo elevador de la aleta nasal y del labio superior. Y la parte de arriba, ¿cuál es el techo de la ojera? ¿Queréis un café? El músculo orbicular. Fijaros que esto es fundamental. Es fundamental reconocer como techo de la ojera el músculo orbicular, porque no nos tenemos que obsesionar a la hora de colocar nuestro producto en esta pirámide, porque si lo hemos colocado correctamente y hemos utilizado el producto adecuado, veremos que unos días después, sin hacer absolutamente nada, esto está fantástico, porque el propio masaje que se genera a la paciente cuando está parpadeando da lugar a una repartición perfecta o casi perfecta del producto que hemos hecho. El principio, ¿lo habéis visto? Ahora veremos en un vídeo también. El principio, el ligamento cigomático, tenemos que atravesarlo, porque es la única forma de saber que estamos realmente dentro de la ojera. Contraindicaciones de la ojera. El embarazo, vamos a dividirlas en absolutas y relativas, como todo, claro. El embarazo y la lactancia, la hipersensibilidad a alguno de los componentes, enfermedades dermatológicas y sobre todo, cuidado con esto, la inyección de productos permanentes previos. Venimos de una época en la que no tenemos el arsenal terapéutico que tenemos en estos momentos. Veo por ahí muchas canas de amigos, ¿verdad?, que teníamos que poner cosas que no sabíamos ni de dónde salían, pero que hoy en día tenemos un arsenal terapéutico fantástico que nos permite casi cada arruga administrarle su producto específico. Pero tenemos que lidiar también con aquellas personas que vienen con productos permanentes. Por tanto, mi consejo es, primero de todo, ¿qué hacíamos en otra cualquier especialidad? Diagnóstico. ¿Y cómo vamos a hacer ese diagnóstico? Con una simple ecografía cutánea. Cada vez más tenemos que entrar dentro de esta dinámica. Si no tenemos una habilidad o no tenemos un ecógrafo, tenemos que recurrir a un ecografista que nos sirva para algo. ¿Cuántas veces me dicen, doctor, pero esto pasa por la mutua? Pues no pasa por la mutua. ¿Por qué? Pues porque en Barcelona yo solamente tengo confianza en 2 personas que me hagan las ecografías. No lo tenemos aquí, el doctor Alcolea. Muchas gracias por su ayuda en tantas ecografías. Porque realmente ni la sonda ni las imágenes son las correctas que tengan que ver con el ecógrafo normal.
el ecógrafo que va a haber páncreas, que va a haber intestino. Por tanto, mucho cuidado con todo esto y seamos serios a este aspecto. Porque tú puedes llevar un producto permanente durante 20 años y no pasa nada, está todo perfecto. Pero amigo, llegas tú con el producto más legal, con el más bueno, con el más caro, con la técnica más precisa, lo pones, hace una reacción y el último que llega es el que paga la cena. Así que mucho cuidado con esto, porque después nos hartamos de lamentarnos. ¿Qué factores anatómicos condicionan el tratamiento de la ojera? Yo este título lo cambiaría, lo puse yo, pero es que después me arrepentí. Porque al final es el segundo paso de cualquier enfermedad que hemos estudiado en la carrera. ¿Qué es esto? Diagnóstico diferencial. No es más que diferenciar lo que es ojera propiamente dicha de una hipertrofia del músculo orbicular. Porque como queramos tratar esto con hialurónico, seguramente vamos a gastar mucho producto y el resultado va a ser triste. Por tanto, diagnóstico diferencial. Una hipertrofia del orbicular es fundamental. Detectarla y tratarla adecuadamente. Una hiperpigmentación. Dedicarle un tiempo al paciente, porque a veces a ese paciente le importa un pito si está hundida la ojera o no. Lo que quiere es que eso esté más clarito. Por tanto, si lo que quiere es que esté más claro, aplicad los tratamientos apropiados, llámense peelings, llámense láseres, llámense carboxiterapia, lo que utilicéis habitualmente. Pero desde luego, hacer el diagnóstico y escuchar al paciente, que a veces vamos demasiado deprisa y nos olvidamos. Cuando tenemos esta laxitud y estas arrugas cutáneas, cuidado porque esta piel tan fina, tan laxa, es el preludio de un edema. Un edema que, aunque lo pongas el producto en la profundidad adecuada, aunque lo pongas despacito, aunque pongas la cantidad adecuada, solo el traumatismo de la aguja o de la cánula genera un edema que da lugar después a que se acumule ahí. Y es ese paciente que dice, jo, yo vine bien, vine mal, pero es que ahora estoy peor. Así que hagamos un buen diagnóstico diferencial. Bolsas grasas. ¿Hay cirujanos? Bienvenidos. Gracias. ¿Cuál es el plan A en este caso? Una blefaroplastia. Tenemos que ser conscientes de que este paciente con estas bolsas no es un paciente para hacerle la ojera. Lo que tenemos que hacer es decirle, mira, lo que tienes aquí es una herniación de la grasa de alrededor del globo ocular y lo que tenemos que hacer es eliminarla. Un poco de piel, un poco de grasa y de esta forma el resultado será mejor. ¿De acuerdo? Y no tengáis esa tacañería que a veces nos caracterizaba hace años, en que no queríamos ceder al paciente, no fuera a ser que no volviera porque no sé qué. No, yo creo que si nosotros somos honestos y le damos a nuestros pacientes lo que realmente necesitan, veréis que ese paciente va a estar agradecido y va a ser fiel para siempre. Por tanto, buen diagnóstico, buen tratamiento. Y un edema, ¿de acuerdo? Esta paciente con este edema previo tendremos que hacer un diagnóstico adecuado porque si no nos meteremos a tratar esta ojera y el resultado será nefasto. ¿Con qué productos? Pues mirad, yo creo que el producto que mejor nos va a ayudar a nuestro tratamiento es un producto que tenga estas características, que tenga una alta viscoelasticidad, que tenga una baja higroscopía y que sea ligero. ¿Y por qué? Pues porque nuestro paciente lo primero que nos pide son resultados naturales. Por favor, doctor, que no se me note, que sea discreto, que no se haga yo, ¿verdad? Y nosotros lo que queremos es solucionarlo, pero al precio más barato. Por lo tanto, necesitamos una alta viscoelasticidad, que se adapte muy bien a la zona donde vamos a inyectarlo. Que consigamos que con la mínima cantidad de producto y con ese masaje constante que va a generar el músculo orbicular, se nos reparta de forma tal que nos quede casi perfecto y que tengamos un buen resultado. Pero es que además, el paciente otra cosa que quiere es que tenga poca inflamación, quiere salir de nuestra consulta y seguir con su vida normal. Se nos ha dicho que hacemos tratamientos del coffee break, ¿no? Vienen un momentito, se hace el tratamiento y quieren seguir con su vida normal. Pues para eso tienen que tener baja inflamación. Y nosotros, los médicos, queremos evitar la sobrecorrección que nos puede dar sorpresas. Para eso necesitamos un producto que capte poca cantidad de agua, que el resultado final no sea sorprendente. Que si yo inyecto un producto y lo dejo en una determinada voluminización, cuando pase un mes,
con ese proceso de consolidación del hialurónico, no me haya sorprendido porque de pronto ha captado mucha agua y me encuentro con que lo que yo puse con el resultado final no tiene nada que ver. Por tanto, segundo punto a favor del producto que yo buscaba. Y por último, la gente, porque lo ve, como decía David, en Google, en redes sociales, quiere evitar el edema. Nosotros queremos que no comprima el sistema linfático, porque hemos visto que es lo que hace, de alguna manera, que esto nos dé un resultado bonito. Pues para eso queremos un gel ligero. ¿Entendéis por qué ahora yo quería esas características propias del producto? Pues bueno, tenemos la fortuna de que Teoxan nos brinda el único producto que fue diseñado para utilizar en ojera. No es un producto que dices, oye, mira, es que lo tenía aquí por el rebost, y ahora aprovecho y lo pongo en la... No. Este en laboratorio, cumpliendo esos criterios que os comentaba, fue pensado, presentado, se hicieron estudios y al final se decidió y se consiguió la indicación para la ojera. Redensity 2 es un producto que os invito, que si no habéis probado, que lo probéis porque os dará muchas alegrías. Porque además, como yo digo, es un producto que nos perdona la vida. Que cuando te equivocas, porque nos equivocamos todos, los que estamos aquí arriba también, pues con un pequeño masaje muchas veces solucionas el problema, porque esa elasticidad que tiene es lo que nos da esa posibilidad de tratar. Pero ya puestos a saber la técnica, saber cuál es el producto, tendremos que saber cómo trabajar esa ojera. Pues mirad, os voy a dar dos líneas maestras un poquito en cuanto a saber, cuando te enfrentas al paciente, lo primero que hacemos es saber qué paciente es. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Hay muchas clasificaciones, aquí os he puesto dos más. Pero a mí la que me gusta, porque soy un médico eminentemente práctico, es la de Hillman del año 2010, en la cual divide en tres partes. Y como veis, la primera es cuando solamente llega a la mitad del recorrido de la ojera, la otra llega a la línea medio pupilar y la otra ya se continúa por el surco nasoyugal. Para que lo veáis más claro, un ejemplo práctico. Esta chica joven, con un poquito de ojera, que no llega ni tan siquiera a la línea medio pupilar, ¿cuál es el tratamiento? Redensity 2. Directamente. Aquí no hay que hacer soportes. Joven, buena calidad de piel, no hay edema, el diagnóstico es fácil. Redensity 2. Pero en este caso ya tenemos un clase 2. En este caso ya la recomendación es primero darle un poquito de volumen a la zona de pómulo y después trabajar la ojera. Mezclamos productos. Pómulo y después ojera. ¿Pómulo con qué? Oye, ¿qué era? ¿Mujer o hombre? ¿Qué tiene la piel? ¿Gruesa o fina? Ultradeep, RH4, decidir sobre la marcha, ¿vale? Y clase 3, un hombre en el cual tenemos un hundimiento de la zona del pómulo, una continuación del surco nasoyugal y aquí ya tenemos que hacer una reconstrucción. Tenemos que trabajar el pómulo, tenemos que trabajar el arco cigomático y por último tenemos que trabajar la ojera. Con cánula, bueno, lo hemos visto que los puntos de abordaje no me gusta marcarlos, entonces lo que os decía antes es parte superior del hueso cigomático, parte inferior en la línea media y en una línea que pase aproximadamente por el canto externo del ojo, vamos a situar nuestro punto. Curiosamente, desde este punto, porque queremos hacer pocos puntos de abordaje, porque cada punto de abordaje significa una puerta de entrada de posibles infecciones, lo que haremos será poder dirigirnos hacia aquí, como vimos en el vídeo anteriormente, o dirigirnos hacia acá para hacer el arco cigomático. Pero al mismo tiempo, si os dais cuenta, curiosamente este punto coincide con una proyección de la ojera, con lo cual la facilidad de trabajo es muy alta. ¿Cómo deben ser las inyecciones? Lentas, profundas. ¿Por qué lentas? Pues primero porque todo nuestro trabajo tendría que ser muy lento. Porque en el momento que hacemos algo que no debemos hacer, si es lenta, podemos parar rápidamente y el desastre será pequeño. Si vamos muy deprisa y hacemos bolos, la compresión sobre los tejidos será mayor y por tanto podemos hacer más daño. Profundas, porque si no nos encontramos que no estamos en el plano adecuado. ¿Por qué es plano adecuado el profundo y no el superficial? Porque los linfáticos de los cuales hablábamos antes se sitúan a nivel superficial. Si yo pongo un producto a nivel superficial, la compresión será mayor, por tanto me voy a ir profundo. Y el otro efecto temido, que es el efecto Tyndall, se produce porque cuando hay una refracción de la luz
desde el exterior sobre la aponeurosis del músculo orbicular y vuelve a salir, que es lo que hace que veamos el color, cuando atraviesa las partículas de ácido hialurónico se produce una disgregación de este color y por eso tenemos ese color blanco azulado, que es lo que nos da el efecto Tyndall. Por tanto, desde hoy sabemos perfectamente que cuando tenemos un efecto Tyndall lo que tenemos que hacer es eliminar el producto, porque al final ese efecto Tyndall ha sido porque hemos colocado el producto donde no debíamos. Vamos a verlo. Desde aquí también tengo que agradecer a mi hijo, que me ha ayudado, porque yo soy muy torpe con estas cosas, a editar un poco estos vídeos. Santi, gracias. En este primer momento veis que hay un momento en que hace clic. Hay dos clics, digamos. El primero cuando atraviesas el smash hacia abajo, entramos perpendicularmente, atravesamos el smash, ya sabemos que estamos en territorio profundo. Y segundo, giramos en dirección a la ojera y el segundo clic es el principio de la base de la pirámide. Eso es el ligamento cigomático. Una vez estás dentro, no hay estructuras nobles que podamos dañar. Hay que ser suave, pero firme. Cuidado con aquellas personas que tienen miedo porque están empezando, y yo lo entiendo, a mí me ha pasado también, pero que están con ese miedo de que le voy a hacer daño y prueban. Y te duele y la persona está, pues sí, claro que le duele. No hagáis eso. Le va a doler igual. Hacedlo de una sola vez. Pum, para adentro. Cuando atraveséis el ligamento cigomático veréis que deja de doler y entonces habéis hecho un solo traumatismo. Tenemos edemas secundarios a esa duda de atravesar o no atravesar. Tenemos edemas debidos a que traumatizamos más. Y curiosamente, cuando hacemos el lado izquierdo de la cara, porque la mayor parte de nosotros somos diestros, cuando hacemos el lado derecho, como nos viene bien a mano, somos más seguros y perfecto. Pero cuando hacemos el otro lado, que nos viene a contramano, tenemos más miedo, no dominamos los planos y creamos más edemas. ¿De acuerdo? Una vez he colocado la cánula, retrotrazante y ya está. Intentad ser precisos, es decir, no pongáis muy poquito, que tengamos que entrar 3 veces, porque al final, cada vez que yo atravieso el cigomático, pues provoco más traumatismo y más dolor. Bueno, resultado de antes y después de esta paciente que le hicimos, ¿de acuerdo? Y con aguja, diferentes puntos de entrada, Podemos aprovechar el mismo punto de entrada o movernos 1,5 centímetros hacia la parte medial de la cara y situamos el otro punto. Y desde ahí utilizamos las agujas como si fueran cánulas. Podemos hacer esta otra técnica posible. Y cómo no, de forma perpendicular podemos hacer pequeños microdepósitos a todo lo largo de la ojera. Os comento, hay un estudio que compara el tratamiento de un lado de la cara con el otro, haciendo un solo depósito y masajeando, o simplemente hacer varios depósitos a lo largo de la ojera. El resultado es el mismo, pero cuidado, es con Redensity 2, porque si eso lo haces con un producto con una elasticidad muy pobre y con una cohesividad muy alta y muy rígido, por mucho que tú masajees, aquello se queda como una piedra y no hay forma de quitarlo. Así que con el producto adecuado, un solo pinchazo en la zona media de la longitud de la ojera y después un pequeño masaje nos puede solucionar el problema. Por eso que a veces cuando hacíamos ojeras hace muchos años, porque las cánulas son relativamente recientes, pues oye, no teníamos hematomas, no teníamos tantas cosas y lo hacíamos y no pasaba nada. Así que si lo hacemos con la técnica depurada, ningún problema. Las agujas de 28G, de 30G, yo personalmente utilizo la de 30G, creo que es más que suficiente. Cuidado con las... El otro día me preguntaron, creo que entendí mal la pregunta, me preguntaron si con las agujas de insulina, pero claro, es que yo las agujas de insulina me acordaba de las 25G que utilizábamos en mi época, y es que ahora mismo ya hay agujas de insulina que son súper finas. Cuidado con esas agujas tan finas, porque lo que pueden llegar es a deteriorar el producto, es decir, esos anclajes, esa estructura tridimensional, si la hacemos atravesar por una aguja excesivamente fina, podemos deformarla y romper los enlaces, con lo cual yo creo que con la 30G pasa perfectamente y no es un problema de dolor. Vamos a ver el caso en un hombre. En un hombre tratamos diferente, ¿por qué? Porque en las mujeres, ¿os acordáis que hablábamos de poner estructura, de poner soporte? Pero claro, si eso lo hacemos exactamente igual en el hombre, vamos a generar un pómulo femenino que no será deseable. En este caso, lo que hacemos es utilizar la aguja y empezamos poniendo
ese soporte en la zona de unión entre la ojera y el surco palpebromalar. Ahí, en ese vértice de la V que se genera entre los dos surcos, vamos a hacer un depósito también de Redensity 2. Y me sirve para que de pronto elevo la zona que yo estoy pinchando y me delimita muchísimo mejor la ojera para después con un simple pinchazo poder tratarla. Agradecer al doctor Vilchev, que se prestó voluntario a ser víctima de nuestro vídeo, ¿de acuerdo? Gracias, Paco. Veis que hemos hecho una pequeña sobrecorrección, después hacemos un pequeño masaje y queda pues de esta manera, ¿vale? Y ahora os voy a dar, porque muchas veces me pregunta la gente después, bueno, ¿y esas arrugas que aparecen en el párpado inferior y esas cositas? Bueno, pues eso también tiene tratamiento, pero es un tratamiento diferente, porque esas arrugas tan finas vienen derivadas de una piel muy fina y tenemos un producto, como os decía antes, que es Redensity 1. No confundamos, porque ya a veces a mí se me malinterpreta, porque quizás no me explico bien. Redensity 2 nos da volumen. Es un producto semireticulado, con 15 miligramos por mililitro, pero tiene un 70% de producto reticulado y un 30% de no reticulado. Redensity 1 sirve para redensificar y no tiene producto reticulado. Por tanto, es un ácido hialurónico libre que se va a eliminar muy rápidamente, pero que nos sirve para mejorar la calidad de la piel, para hidratar y nutrir esta piel. En mi consulta yo lo que hago habitualmente es, cuando vemos este tipo de pieles ya un poquito más maduras, el planteamiento de la ojera no se limita solamente a la depresión o a la coloración, sino a intentar también trabajar la arruga fina que queda después de un tratamiento de ojera. Alguna vez me han preguntado, pero claro, si yo tenía esto hundido pero liso, ahora que me lo has levantado, resulta que tengo arruguitas en la propia ojera. ¿A qué es debido? A que la distancia que hay en ese valle que genera la ojera es mayor que cuando el valle lo hemos elevado, y esa piel que estaba tapizando toda la zona de la ojera se tiene que elevar, se tiene que contraer, y hasta que no pasa el proceso de reacondicionamiento hay un momento en el cual el paciente se queja de que vale, me has quitado el hundimiento, pero ahora fíjate las arrugas que tengo. Pues para esto nos viene bien esta técnica. Es una técnica de redensificación cutánea, y fijaros la diferencia. La cánula ya no atraviesa el esmalte, va superficial. Fijaros qué estoy haciendo, estoy subcutáneo, en esa capa que dicen que no existe. ¿De acuerdo? Y ahí estoy depositando de forma retrotrazante tanto en la ojera, como veremos ahora en el surco palpebromalar, Redensity 1, cantidad 0,5 mililitros, igual que hacíamos con Redensity 2. Pero el plano es diferente, y el producto es diferente, y el objetivo es diferente. Redensity 2, depresión. Redensity 1, calidad de la piel. Para mí creo que la única indicación de la presentación de Redensity 1 de 1 mililitro es la zona periocular. Es una situación en la cual vamos a trabajar con 0,5 y 0,5 en el otro lado y vamos a conseguir una mejora de la calidad de la piel. ¿En una sola sesión? No, en más sesiones. La primera sesión para mí, Redensity 2, porque como Redensity 2 es Redensity 1 con el producto reticulado, ya con esa primera sesión estoy mejorando también la calidad de la piel. Pasamos 3 semanas y entonces hacemos el tratamiento del párpado inferior con Redensity 1. Y 3 semanas después volvemos a hacer la tercera y última sesión de Redensity 1. Con esto la verdad es que el resultado que obtengo es muy lindo, porque mejora esa densidad de la piel, y cuando la densidad mejora, la luminosidad, y con la densidad mejora la presentación de la piel, la calidad, el aspecto. La piel está más blanquita, e incluso esas ojeras que están pigmentadas porque es una piel muy fina y transparente que deja ver el tejido vascular que hay debajo, la solucionamos en gran medida. Por tanto, un protocolo que os aconsejo, porque yo es lo que utilizo en la consulta, es este. Probadlo, que os gustará. Y ya para terminar, mirad, creo que el tercio medio es fundamental porque, como os decía, es fundamental para dar frescura al rostro. Es importantísimo porque el otro día hablaba yo de tercio inferior.
es que el tratamiento del tercio inferior, lo veremos ahora con el doctor Santos, empieza aquí arriba, porque todo lo que yo haga aquí arriba, que proyecte, me va a levantar el joule, me va a levantar la línea de marioneta y me va a mejorar el tercio inferior. Por tanto, es un producto, es un área que si la tratamos bien nos va a ahorrar problemas en otras áreas. ¿Qué duda cabe? Lo acabamos de ver. Respetar los cánones de belleza, tanto de hombre, de género como de edad, y los conocimientos anatómicos para evitar efectos adversos. Desarrollar la técnica precisa y sobre todo esto. Nos lo enseñaban en primero de medicina, pero yo tengo la sensación, el doctor Lajo después nos lo explicará mejor, de que hemos relajado un poquito las costumbres y nos olvidamos a veces de esa asepsia tan necesaria. La mayor parte de nuestros pacientes son mujeres, vienen maquilladas, y si no vienen maquilladas, vienen con ese factor de protección solar con color, que eso a veces parece cemento armado. Y la paciente tiene que quitárselo. Y viene tu auxiliar con toda la buena voluntad, con el agua micelar, con el, yo qué sé, menos con el nanas, ya con todo. Y te lo quita y te dice, doctor, ya está. Y voy yo, cojo la clorhexidina, ¿verdad? Frotas y ves la gasa y dices, esta no ha visto la tele. ¿Ha visto lo de que el algodón no engaña, no? Pues bueno, cuidad de verdad la asepsia porque realmente nos puede dar muchos problemas que simplemente con una buena limpieza y una buena higiene de la piel podríamos evitar. Y por último, el penúltimo, utilizar el producto adecuado. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo tuviera un Fórmula 1, no se me ocurriría ir a esquiar con él. Seguramente para ir a esquiar alquilaría un 4x4 que me va a dar mucha más versatilidad, ¿verdad? Pues utilicemos el producto más adecuado en cada área porque eso nos va a facilitar nuestro trabajo. Y así que lo último es no tener prisa en querer tener los resultados. Menos es más, y sobre todo en la ojera. Es decir, no queramos dejarlo todo solucionado en la primera sesión, porque corremos el riesgo de la sobrecorrección. Pero como me enseñó mi querido amigo doctor Jorge Mercado, menos es más, pero, cuidado, el menos ha de ser suficiente. Si vais a un restaurante y coméis mal y encima os ponen poquito, seguramente no vais a volver. Si coméis bien, aunque os pongan poquito, vais a estar contentos. Por tanto, cuidado con el menos es más. La última cosa que os recomiendo, desarrollar la técnica de las 3 P's. Exagerar la prudencia, porque en medicina estética yo traduzco prudencia en más número de sesiones y menos cantidad de producto por sesión. En aquellas personas en que las ojeras son complejas, de tipos 2, tipo 3, con un poquito de edema, con un poquito de bolsa, vamos más poco a poco. No queramos correr porque vamos a tener problemas. Por tanto, evitemos también las prisas. Al paciente hay que explicárselo, invertir un tiempo en explicarle las cosas, porque ya sabéis que me lo habéis oído muchas veces, que una explicación a tiempo es una explicación, pero una explicación después de un problema es una excusa. Una excusa. Y los pacientes no quieren oír excusas, quieren oír explicaciones. Y por último, aumentar la paciencia, la nuestra y la de nuestros pacientes. Que si no se ha acordado en los últimos 10 años de cuidar su piel, no podemos en una sola sesión, porque no somos el mago pop, hacer que esto desaparezca y mejore. Vamos a tener nosotros paciencia, hagamos ese plan de tratamiento en el tiempo, acompañemos de la mano a nuestros pacientes y expliquémosles que todo poco a poco se solucionará.